Qué importante es recordar hoy el 2 de octubre de 1968, a casi 30 años de distancia de aquellos sucesos históricos que hoy se ven con más claridad y transparencia. La revista Proceso publicó el domingo pasado los documentos que obtuvo de los archivos secretos de los Estados Unidos desclasificados, en los cuales se habla de que 2 militares desobedecieron órdenes del secretario de la Defensa. Pero en realidad, lo importante de esos archivos y de esos documentos es que no nos aportan absolutamente nada nuevo a lo que ya sabemos de esta dolorosa parte de nuestra historia contemporánea. Yo quisiera comentarles que fui estudiante universitario hasta 1967, que tuve la oportunidad de conocer y de participar en las luchas universitarias que me tocaron vivir. En el año de 1963, cuando yo ingresé a la Universidad Autónoma de Puebla, estaban muy frescas las heridas que habían quedado del movimiento estudiantil de 1961. Y un año después de haber ingresado, en 1964, nos tocó vivir en carne propia el conflicto grave que llevó a la caída y a la renuncia del gobernador Antonio Nava Castillo. A mí me tocó presenciar la militarización de la Universidad Autónoma de Puebla, cuando en las calles que rodean al hoy edificio Carolino, después de un día tormentoso en el que hubo de todo, incluyendo balazos y represión de las fuerzas policíacas, terminamos con cordones militares que nos revisaban y nos cacheaban a los estudiantes para evitar que se introdujeran armas al edificio universitario, y además el toque de queda en la ciudad de Puebla. Si usted que me está escuchando no lo cree, es porque no lo vivió, pero estaba prohibido en la ciudad de Puebla circular después de las 10 de la noche. Y en ese toque de queda militar que hubo en nuestra queridísima ciudad, en nuestras calles, estaba prohibido que grupos de más de 3 personas estuviésemos juntos. Afortunadamente eso quedó superado. Eran tiempos muy virulentos, eran los tiempos de las ideologías en el auge de las izquierdas y de las derechas. Conforme se iba acercando el año de 1968, que hoy visto a la distancia era el año crucial de definición en los movimientos estudiantiles en el mundo, en los que las izquierdas estaban de moda, nos fuimos percatando de cómo los líderes estudiantiles cobraban fuerza. En 1968, en aquel año dramático, en una simple lucha de estudiantes de preparatoria que se agarraron a pedradas, interviene la policía y degenera en un conflicto que cada vez va creciendo, no solamente entre estudiantes, sino que se va permeando hacia la sociedad entera, hacia padres de familia que apoyaron a sus hijos, a maestros universitarios que se incorporaron a la inconformidad de la rigidez del sistema político mexicano, que comparado con el tiempo que hoy vivimos, efectivamente dejaba pocos espacios para la manifestación pública de las ideas. Al finalizar la década de los 60, estábamos hablando de una sociedad altamente sensible a la palabra comunismo, cuando a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, esta ideología estaba teniendo su mayor auge en lo que después se conoció como la Unión Soviética. Si algo nos queda claro de los acontecimientos de aquel momento, fueron varios hechos fundamentales sobre los cuales valdría la pena hoy reflexionar. Efectivamente, México entró al escaparate mundial por las Olimpiadas que se llevaron a cabo en la Ciudad de México ese año. Y ese solo hecho bastaba para que los movimientos estudiantiles tuvieran encima los reflectores de la prensa de todo el mundo y cualquier suceso fuese magnificado. Se dice que se pretendió desestabilizar al país para que precisamente aprovechando la circunstancia de las Olimpiadas, a río revuelto hubiera ganancia de pescadores. Se dice como punto de reflexión que estaban metidas las manos de potencias extranjeras hasta dentro del movimiento estudiantil. Se habla
de la ex Unión Soviética, se habla de Cuba y se habla de China, todos ellos marxistas-leninistas. Pero por otra parte, en el equilibrio también se habla de políticos mexicanos descontentos que no tenían inclusión en el sistema, que estaba cerrado y que por su parte pudieron haber financiado parte de este movimiento estudiantil. Lo que fuera, en este cóctel tan peligroso de olimpiadas, extranjeros y políticos descontentos, generó el caldo de cultivo para que en 1968, el 2 de octubre, se escribiera una página negra teñida del rojo de la sangre de muchísimos mexicanos. No quisiéramos que estos sucesos se volviesen jamás a repetir, porque lastimaron a una gran parte de nuestra sociedad. Y sí queremos, hoy que estamos en el 29 aniversario de ellos, hacer profundas reflexiones para evitar que en circunstancias similares pudieran volver a repetirse.